Buenos días. Iniciamos la presente audiencia pública relativa al expediente número 5668-2025 TCP. Se va a hacer lectura del acta de la audiencia. Adelante. Martes 15 de julio del 2025, audiencia pública convocada por la primera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Víctor Villanueva Sandoval y conformada por las señoras vocales Marisabel Fabio Iriarte y Lupe Mariela Merino de la Torre. Expediente número 5668.2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Saneamiento Norte, conformado por las empresas Acruta y TAP Ingeniero SAC y el señor Jorge Hernán Salinas de Córdoba, en el marco del concurso público número 01-2025-Vivienda, diagonal 1, primera convocatoria, convocado el 10 de febrero del 2025 por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano para la contratación del servicio de consultoría de obra, contratación de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, supervisión de obra y supervisión de operaciones asistidas, proyecto, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano de los distritos de Piura y Castilla. En representación del impugnante se encuentra presente para revisar su informe legal el abogado Leonardo Dalí Sumaeta Huasasquiche, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 30.217. En representación del Tesoro Administrado, con su supervisor Piura, conformado por las empresas Dowa Engineering CO Ltd, sucursal del Perú, y Meta Engineering S.A., sucursal del Perú. Se encuentra presente para realizar su informe legal la abogada Claudia Cristina Reyes Uscamaita, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 29.520. En representación de la entidad, se encuentra presente para realizar el informe de hechos los señores Iván Ernesto AK7 Romani, con DNI número 09833695. El abogado es el señor Esquivel Loaiza Roni, con DNI 238633746. Y Maquera Lupaca Roger, con DNI 1344286. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muy bien, gracias. Según lo solicitado por el consorcio impugnante, señor abogado Leonardo Sumaeta Huasasquiche, tiene el uso de la palabra. Puede iniciar su informe. Muchas gracias, señor presidente. Cuenta con 10 minutos para el desarrollo del informe. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. En primer lugar, voy a iniciar por el petitorio principal que contiene nuestra impugnación, nuestro recurso de apelación. Este petitorio principal parte de una premisa muy sencilla, de que existe un grupo económico que involucra a las empresas DOWA, que conforma el consorcio adjudicatario, y la empresa Cungua, que además de ser participante, también fue postor en el presente procedimiento de selección. La existencia de este grupo económico ya ha sido materia de pronunciamiento por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y conforme se podrá advertir de la absolución del traslado de nuestro recurso de apelación por la defensa del consorcio adjudicatario, se ha circunscrito a sostener de que existe resolución, sentencia firme con autoridad de cosa juzgada que ha determinado que no existe este grupo económico. Sobre el particular, hemos presentado hoy un escrito desvirtuando y llamando poderosamente la atención que se falta la verdad respecto a un hecho que está incontestablemente acreditado con resoluciones judiciales. ¿A qué me refiero, señor presidente, señores vocales? Efectivamente, la empresa DOWA sometió a un proceso contencioso administrativo, un proceso judicial, la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, y obtuvo sentencia favorable en primera instancia y en segunda instancia. Pero ello no quiere decir que por obtener sentencias estimatorias en dos instancias judiciales, las referidas resoluciones judiciales adquieran autoridad de cosa juzgada. Un mínimo de conocimiento de derecho procesal nos enseña de que para que una resolución adquiera la autoridad de cosa juzgada, ya no deben caber otros medios de impugnación. Y el OCE, a través de su Procuraduría Pública, ha interpuesto recurso de casación. Estamos presentando la resolución de la primera sala contenciosa administrativa que concede, que ordena elevar, porque ellos ya no tienen capacidad de conceder, que ordena elevar a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional y Social, el recurso de casación, y el reporte correspondiente de la Sala Constitucional y Social, que evidencian de que hasta el día de hoy el recurso de casación ni siquiera ha sido objeto de calificación. En conclusión, señor presidente, señores vocales, la alegación expresada y exteriorizada por la defensa
del consorcio adjudicatario es absolutamente falsa, pretendiendo inducir error a este colegiado, lo cual desde nuestro punto de vista es totalmente fuera de foco y además merecería incluso acciones tendientes a evitar que estas situaciones se vuelvan proclives, ¿no? Entonces no nos encontramos frente a una sentencia que goza la autoridad que se ha juzgado. Ese es un primer aspecto, ¿no? El segundo punto que se ha empleado a efectos de poder sustentar la supuesta intangibilidad de la resolución judicial dictada a favor de DOWA radica en la medida cautelar. La medida cautelar. Ya sabemos de qué hablamos, señor presidente. Medida cautelar obtenida por DOWA, a través de la cual, entre otras cosas, ¿qué es lo que se obtiene? Que de manera provisoria se determine para el OCE y sus dependencias ¿qué es lo que se establece? Que no existe un grupo económico entre DOWA y CUNGUA. Pero es importante precisar algo, señor presidente. Dependencias. ¿Qué establece el artículo 59 y su numeral 59.1? Me refiero al tubo de la Ley de Contrataciones del Estado. Establece lo siguiente. El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del OCE. No hay ningún tipo de discusión particular. Pero acá hay un aspecto que aparentemente no han tomado en consideración al pedir su medida cautelar. Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Tiene las siguientes funciones. A, resolver las controversias que surgen entre las entidades, los participantes y los postores durante el procedimiento de selección. Desde mi punto de vista, como abogado, si hubiesen querido ser más específicos, hubiesen solicitado una medida cautelar, ordenando al Tribunal de Contrataciones que en lo sucesivo, en todo tipo de procedimiento de selección, no se considere a CUNGUA y a DOWA como grupo económico. Pero no, hablaron de el OCE y sus dependencias. Si vamos a entender de que el tribunal es un órgano colegiado que depende para resolver las controversias que están sometidas a sus funciones del OCE, creo que estamos desnaturalizando la esencia misma de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto es sobre el primer punto en materia de absolución por parte del adjudicatario. Ahora sí le permitiría para poder compartir la pantalla, señor presidente. Adelante, adelante compartiendo la pantalla. Sí le pido por favor que vayamos resumiendo la exposición. Sí, va a ser más breve todavía. Adelante, adelante. Mil gracias. El petitorio es subordinado, lógicamente, ¿no? Solamente para terminar, respecto al grupo económico, DOWA y la otra empresa de la cual forma consorcio, no han dicho nada sobre la existencia de la vinculación y el grupo económico. Vale decir de que sus accionistas son compartidos, ¿no? Eso ya es una cuestión que ustedes verificarán con el RNP. Ahora bien, nuestro petitorio subordinado parte de una premisa evidente. Señor presidente, ¿quién es la persona que ha traducido toda y cada una de la experiencia en Corea de DOWA? Que es la que provee prácticamente el íntegro de la experiencia, tanto en lo que se refiere a la elaboración del expediente técnico como en la supervisión. DOWA. ¿Y quién es la persona que ha traducido? Su representante legal permanente. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta DOWA? Entonces, pero partamos de esta misma premisa que los señores reconocen. ¿Qué dice el artículo 59 del reglamento? Dice que las traducciones, cuando obviamente estamos frente a documentación en otro idioma, se realizan por traductor público juramentado o por traductor colegiado certificado. Números cerrados, números clausus. Entonces, señalan los señores que ni la ley ni el reglamento lo definen, y como el criterio dice hay que recurrir a la normatividad que corresponde. Sin embargo, aquí ingresan en un hoyo. Señalan de que la normatividad que se debe aplicar es el decreto legislativo 1667 y su reglamento, que es el decreto supremo 011 del 2025. ¿Y por qué digo que ingresan en un hoyo?
por lo siguiente, señor presidente, señores vocales. Este decreto legislativo 1667, sobre el cual sustentan toda su argumentación, fue publicado el 28 de septiembre del 2024. Y en su primera disposición complementaria final, claramente se prevé de que entre en vigor al día siguiente de la publicación del reglamento. Entonces, ¿cuándo se publica el reglamento? Acá lo vemos, el 21 de mayo de 2025. Ergo, ingresó en vigencia la norma y su reglamento el 22 de mayo de 2025. Entonces, sobre eso no hay nada que discutir. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en qué fecha la representante legal permanente y traductora de DOWA tradujo los documentos que acreditan su experiencia y que han sido objeto de calificación y anuencia por el comité de selección? Acá lo vemos. Acá lo vemos con claridad meridiana, 25 de marzo de 2025. 25 de marzo de 2025. La pregunta es, ¿podemos aplicar la norma que entró en vigencia el 22 de mayo de 2025 a una traducción efectuada en marzo de 2025? Lógicamente no. Sin embargo, desafortunadamente la defensa de DOWA y su consorciada han pretendido aplicar esta norma. Pero bueno, intrascendente de nuestro punto de vista. Pero lo que no han tomado en consideración es lo siguiente, de que en el Perú existen traductores colegiados certificados que sí pueden traducir del idioma coreano al idioma castellano. Es decir, que sí se puede cumplir con el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que exige que para traducir idiomas del castellano a otros idiomas, o bien pueden ser traductores públicos o bien traductores colegiados certificados. Y para ello hay que acudir más que al reglamento interno del Colegio de Traductores del Perú, que en el escrito de hoy estamos adjuntando con calidad de anexo 4C. Y ustedes lo podrán verificar, ¿no? ¿Quiénes son los traductores? No lo voy a leer todo, está en la PPT, que es obra ya sea adjuntada, ¿no? Entonces, y esto es fundamental, señor presidente, señores vocales, los traductores públicos juramentados se encuentran regulados por ley. ¿Por qué? Porque ellos ejercen una función pública. En tanto, los traductores colegiados certificados se encuentran regulados por la ley de creación del Colegio de Traductores Públicos del Perú, su reglamento interno y por el manual de procedimientos de la traducción certificada. Entonces, si acreditamos que en el Perú existen traductores colegiados certificados que conforme lo regula y autoriza el artículo 51, el numeral 59.1 del artículo 59 del reglamento, pudieron efectuar esas traducciones del coreano al castellano, no cabría ningún tipo de duda que el empleo de una traductora especial habría sido totalmente ilegal, porque se entendería que una traductora especial realice dicha traducción en la medida que no existe un traductor público juramentado y ni un traductor colegiado certificado. Oh, sorpresa, señor presidente o señores vocales. Verifiquemos. Esto es la página web del Colegio de Traductores del Perú. Existen 2 traductores colegiadas certificadas. Y aquí están. Una es la señora Brenda Lee Wong y otra, también sorprendentemente, la señora Ji In Eun, la representante legal permanente. Pero veamos que la representante legal permanente no intervino como traductora colegiada certificada, como lo exige el reglamento, sino como traductora especial. Eso es evidente, es un error, sí, pero también evidentemente lo hicieron porque ingresaron a un conflicto de intereses. Pero ¿por qué no utilizaron a la señora Brenda Lee Wong? ¿No lo hicieron? ¿Por qué? Ahí no existía conflicto de intereses, no existía nada. Pudieron contratarla y nada de esto hubiese sucedido. Muy bien, señor Sumaeta. Por favor, Sí. le pido que cerremos su informe. Sí, con eso termino, señor presidente. Solamente la última argumentación, porque sé que el tiempo es tirano en ese sentido, ¿no? Lo último que han sostenido es que contrataron a una empresa, que es la empresa Sincerely George Han EIRL. Pero esta empresa, a su vez, conforme se aprecia de SUNAT, esta empresa es propietaria de la misma señora Eun Ji-in. Es una EIRL, que es la propietaria, titular y gerente. Entonces, no pueden alegar los señores adjudicatarios de que esta empresa es ajena a la representante legal permanente de DOWA. En atención a estas consideraciones y tomando en consideración que más del 95% de la experiencia acreditada
por parte del consorcio adjudicatario ha sido traducida de manera ilegal, solicitamos de que se descalifique al adjudicatario y se otorgue la buena pro al consorcio impugnante. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias. Tiene el uso de la palabra en representación del consorcio supervisor Piura, la señora abogada Claudia Reyes Juscamaita. Adelante, doctora Reyes. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, me permiten proyectar mi presentación. Aquí está. ¿La pueden visualizar? Tenemos a la vista su presentación. Muchísimas gracias. Hay dos temas que voy a tocar, dos temas que son, voy a entrar aquí específicamente. Uno, el tema del supuesto grupo económico. Señores miembros del tribunal, hay un tema que se llama principio de legalidad y principio de doble instancia. Yo en realidad, más allá de hablar de calificativos, creo que jurídicamente todos sabemos que si hay un fallo de primera instancia ratificado por segunda instancia, que es la sala, es claro que esa es una sentencia firme. Más allá del tema de cualquier elemento que puedan utilizar respecto a la casación, tenemos una sentencia en primera y segunda instancia, pero más allá de ello, tenemos una medida cautelar expresa que determina que no puede el Tribunal del OCE, ahora OEXE, determinar que existe un grupo económico respecto de Dowa y Cuba. Es una medida cautelar vigente, es una medida cautelar que no ha sido desvirtuada, y adicionalmente, tanto en primera como en segunda instancia, que son los documentos puestos a la vista, se ha determinado de manera expresa y clara que no hay grupo económico. Entonces, jurídicamente hablando, y dentro del tema de una seguridad jurídica, ¿podemos decir que hay grupo económico? No. Es más, el mismo OCE lo ha reconocido, y dentro de ese expediente al cual hacen referencia hay un memorándum, el 410, donde específicamente ha determinado y ha señalado y ha comunicado a la Secretaría del Tribunal que se abstenga cualquier órgano, en este caso, esta sala, con todo respeto, de considerar que existiría un grupo económico en este caso. Entonces, creo que los documentos están clarísimos, hay una medida cautelar expresa, hay una orden, hay una disposición y hay una sentencia en primera y segunda instancia. Ahora bien, respecto a la traducción elaborada por la señora Ji Yun, que es totalmente válida, voy a entrar rápidamente a evidenciar un punto. Número uno, señores miembros del tribunal, la propuesta la hemos presentado el 28 de abril del 2025. La modificatoria al reglamento del decreto legislativo 1667 ha sido emitida en mayo del 2025. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros nos manejamos con el reglamento del año anterior, y esto es el reglamento anterior. Pero quiero hacer una precisión clara. El decreto legislativo 1667 y su reglamento, antes de la entrada en vigencia de la nueva norma de mayo de 2025, que no es la aplicable, establece claramente que en aquellos supuestos de traducciones de idiomas donde no hay un traductor público juramentado, lo que se hace y se maneja el tema son las traducciones especiales. Y esa traducción especial adquiere el carácter y tiene fe pública porque está ratificada por la carta de una junta de vigilancia de los traductores públicos juramentados del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué es lo que está aquí? Nosotros no solamente tenemos y se ha presentado la traducción con esta carta, sino que complementariamente a ello se ha presentado la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una traducción especial que está debidamente verificada por el presidente de la Junta de Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados. Hay que tener claro algo. Nosotros aplicamos, en este caso se ha aplicado el artículo 18 del decreto legislativo 1667, que dice literalmente que es una traducción especial. Es la traducción de cualquier tipo de documento en un idioma que no cuente con traductor público juramentado acreditado para tal efecto y merece fe pública cuando es registrada y suscrita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y este es el documento que tenemos. Es un documento registrado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y que cuenta con la carta del presidente de la Junta de Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados. Al respecto, quiero entrar y señalar que hay un precedente sobre este punto. La resolución 4349 del 2024 determinó claramente que estas traducciones eran totalmente válidas. ¿Por qué? Porque son, y se reputa como una traducción pública juramentada al amparo del Decreto Supremo 126/2003, considerando que no existe en el idioma hasta la fecha de presentación de esta propuesta, que fue en abril de 2025, un traductor público juramentado en idioma coreano. Y lo que nosotros hicimos es, en el marco de ese decreto legislativo, presentar una traducción especial, que es la válida, y que está refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que es la que se considera válida para los procesos de selección. Entonces, acá no hay ningún tema de sorprender, es un tema que venimos trabajando y que lo se sabe, y que ha determinado y ha validado estas traducciones. En el supuesto negado, que como dice la otra parte, la defensa del apelante, del impugnante, no corresponde, este es un tema meramente subsanable y se puede presentar la traducción una traducción certificada por la otra traductora. Recordemos que, como vine a mencionar, aparte solamente hay dos traductores. Una es la señora Ji-in y la otra persona que ha mencionado. Ahora, respecto a la traducción de la señora Ji-in, es una traducción que para la contratación se contrata a la empresa. Obviamente, hay dos traductoras. Ellos lo que dicen es ilegal. ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Cuál es la base legal que determina que esta traducción es ilegal? Ninguna. Es más, nosotros, como bien hemos acreditado, y vuelvo a poner la imagen, es un documento que merece fe pública. Es un documento donde no cabe prueba en contrario, salvo que se presente alguna prueba que los delegitime o que determine que no tiene la validez respectiva. Entonces, nosotros hemos presentado esa traducción especial, ratificada y validada por el presidente de la Junta de Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados en virtud del artículo 18 del Decreto Legislativo 1667. Adicionalmente, ya hay un precedente, que es la resolución 4349 de 2024, que establece de manera clara y precisa que estas traducciones son válidas para todo efecto jurídico y sobre todo en el ámbito de la ley de contrataciones. Y en el supuesto negado, las traducciones son subsanables, en el supuesto negado. Y pues, pueden válidamente ingresar si es que consideran que existe algún acto observable que no existe en este supuesto, y en este caso no estamos frente a ninguna observación. Ahora bien, es claro, tenemos número uno, no hay posibilidad de que nuestra propuesta sea descalificada y no admitida. Uno, porque hay una medida cautelar expresa y clara con una sentencia en segunda instancia. Segundo, porque la traducción es válida, existe una resolución del Tribunal de Loza, la 4349 de la Sala 1, que determinadamente así lo determina y han evaluado que estamos hablando, y voy a leerlo, el punto 143, como dice, como se observa, las traducciones fueron realizadas por un traductor especial registrado en el Consulado Peruano. Además, la Junta de Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados del Ministerio de Relaciones Exteriores dio la fe pública en la traducción de conformidad con la establecido en la 52 del Reglamento de Traductores Públicos Juramentados, aprobado mediante Decreto Supremo 126/2003, que es el aplicable al 28 de abril del 2025, que es la fecha en la cual presentamos nuestra propuesta. En tal sentido, los cuestionamientos a la traducción carecen de sustento, pues esta ha sido realizada por un traductor especializado y respaldado por la Junta de Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos dieron fe pública a dicha traducción, que es el supuesto en el cual nos encontramos, que es aquí, acá está la carta y está la legalización respectiva. Por ende, ni en el supuesto A ni en el supuesto B que manifiesta la otra parte tienen sustento alguno para tal efecto. Ahora bien, es claro que la otra parte no ha entrado a hablar del otro punto, que es materia de su apelación, la metodología que nosotros hemos planteado. ¿Por qué? Porque nuestra metodología presentada no presenta ni vicio ni error alguno. Por eso que tuvimos el puntaje de 10 puntos. No obstante ello, pasaré a mostrar su metodología, porque nuestra propuesta es que se ratifique el tema que le han asignado a ellos 0 puntos de la metodología. ¿Por qué? Porque se equivocaron. Porque en la metodología de elaboración de expediente técnico dice claramente en el punto 4, esto es el folio 43 de las bases integradas, que tienen que presentar un cronograma. Al parecer la otra parte creo que a veces tiene problemas de sumatorias, porque han presentado 4 cronogramas.
Un cronograma de actividades, un cronograma de personal, un cronograma de utilización de recursos, un cronograma de utilización de personal, que es errado. ¿Por qué? Porque tienen que presentar un cronograma o un plan de contingencia. Acá lo que han hecho es presentar 4 cronogramas en lo que respecta a la elaboración de expediente técnico. Por ende, han tenido 0 puntos, que es lo que nosotros señalamos que tiene que mantenerse. Voy a entrar a la parte vinculada al... Adicionalmente a ello, han cometido serios errores, ¿no? Por ejemplo, uno, que han puesto una cantidad de plazo para la elaboración del expediente técnico, pusieron 424 días en su calendario, cuando en su cronograma, cuando solamente son 420 días. Obviamente, por eso le han puesto 0 en la parte del cronograma de elaboración del expediente técnico. Y respecto a la etapa 2, que es los otros 5 puntos por el calendario, el cronograma vinculado a la ejecución de la obra. ¿Por qué tiene 0 puntos? Número 1, porque ha considerado la entrega del terreno en la etapa 2, que no es así. Adicionalmente, tampoco ha puesto un cronograma, sino ha puesto 3 cronogramas. Complementariamente a ello, su especialista de topografía, que de acuerdo a las bases tenía que estar el 100% de la etapa de la ejecución de la obra, que son 720 días, ellos han puesto solo 360 días. ¿Cuál es la consecuencia? Obviamente, 0 puntos en ambos conceptos, que es lo que pedimos nosotros que se ratifique. Ahora bien, la otra parte no ha mencionado nada respecto a su Señora Reyes, por contrato. favor, vamos cerrando su informe. Sí, por estos aspectos, resumo nada más, es claro que en la parte de las metodologías de trabajo, lo que es el cronograma detallado de actividades, era básico y era expreso que tenía que presentar un cronograma, y la otra parte, en la etapa de elaboración de expediente técnico, presentó 4 cronogramas, por eso le pusieron 0, y que nosotros señalamos que se ratifique el 0, y en la parte de la elaboración del cronograma vinculado a la ejecución de la obra, presentó 3 cronogramas cuando el contenido mínimo habla de un cronograma. Por eso también solicitamos que se mantengan sus 0 puntos. Y concluimos señalando que respecto al tema de que el grupo económico no existe como tal, no solamente hay 2 sentencias en primera y segunda instancia, sino hay una medida cautelar que impediría que el OCE asuma una posición contraria. Y el segundo punto es el tema relacionado a la traducción pública, traducción especial, que es un criterio también determinado y reconocido que son válidos en la resolución de la Sala 1 que anteriormente he precitado. Muchas gracias. Es todo lo que tengo que concluir y solicitamos que se ratifique la buena pro al consorcio Supervisor Sur. Muchas gracias. Gracias. Señora K7, señor Loaiza y señor Lupaca. Tienen el uso de la palabra en representación de la entidad. Buenos días, señor presidente. Como parte de la entidad vamos a iniciar primero por esto. Hace el uso de la palabra señora K7. Iván K7, ¿verdad? Sí, Iván K7. Adelante, adelante. Ya. Gracias. Sobre todo vamos a iniciar que el comité de selección ha evaluado las propuestas en función a la norma vigente y adicionalmente a las bases integradas. Vamos a partir por esto, que las bases integradas corresponden a las reglas de juego definitivas para lo que viene a ser todo el tema de procedimiento, y estas no pueden ser adulteradas. Y tampoco el comité está en la facultad de pedir mayor documentación u otros que no se encuentren dentro de estas. Entonces, partiendo sobre ese punto, vamos a entender que el OCE emite el pronunciamiento 252, en la cual ya determina la integración de las bases definitivas del procedimiento. Y bajo ese marco, el comité ha actuado y ha evaluado la documentación presentada por ambos postores. A ver, con respecto a la primera pretensión principal que hace en este momento el apelante con respecto a grupo económico, el comité ha evaluado la documentación existente dentro del expediente. No se ha exigido mayor documentación porque no estamos en la competencia de hacerlo. Pero dentro del expediente, la empresa Dowa ha presentado del 13º juzgado contencioso administrativo, ¿no? El expediente 1615-2023, en el cual ya dentro de una sentencia declara nula la resolución 0181-2023, justamente sobre el tema de la misma materia. Bajo ese marco, el comité ha procedido
a hacer la evaluación correspondiente de la propuesta y la admisibilidad de la propuesta en este caso, de la empresa Dogba. Sobre el segundo punto, que es sobre el tema de la traducción, debemos precisar que el comité nuevamente ha evaluado en función a las normas vigentes. Y estamos estableciendo de que en este caso particular debemos entender, y el órgano de contrataciones lo tiene muy claro en muchas opiniones y pronunciamientos, de que las normas se amparan, la evaluación, sobre la norma por la cual fue en este momento convocada. Entonces, las bases en este momento del procedimiento fueron convocadas antes de la emisión del decreto 1667, que fueron el 22 de mayo. La presentación de los documentos para la evaluación de este proceso fue el 28 de abril, antes de que fuera modificada la norma. Estableciendo de que el criterio del comité es evaluarlo de acuerdo a la norma vigente en el momento en el cual nosotros hemos procedido a realizar el procedimiento, hemos evaluado conforme al Decreto Supremo 126, de acuerdo al capítulo 17 de en el cual el artículo 52 nos dice que las traducciones deben tener fe pública. Si revisamos el expediente en este caso, del participante DOWA, estamos viendo de que efectivamente en todos sus contratos establece primero la fe pública que viene del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual está diciendo que no existe traductor calificado del coreano al castellano. Asimismo, da la fe y la legalización correspondiente y el registro. Cada uno de los contratos que ha presentado la empresa en este caso tienen lo que solicita y lo que requiere la norma. El comité solamente ha evaluado en función a estos parámetros y la documentación presentada por la empresa. Entonces, bajo ese marco, ha procedido a calificar cada uno el tema de los contratos y admitirlo como parte de la experiencia del postor. Ya. Sobre el segundo punto subordinado, que es sobre el tema de la evaluación del contrato 027-2012, en este caso, establecemos que el impugnante, en el contrato presentado dentro del expediente de contratación, que la ejecución de la obra, el contrato 027-2012, en ninguna de los documentos, resoluciones, liquidaciones, habla o expresa sobre el contrato 027, solamente dice el contrato, como término general, no especificando ni el número ni el año correspondiente de esto. Y como hemos también podido observar en la presentación de su documentación, presenta la constancia de prestación de servicio, en la cual la misma entidad comete un error, porque ellos están estableciendo que el contrato 027 es del año 2013. Como bien sabemos los que trabajamos en el tema de la administración pública, subsanación a través de una fe de ratas o una modificación, la cual en este caso en ninguno de los documentos presentados por el postor se evidencia, y más aún, siendo un ente público, no podría modificar en otro documento un contrato que no está registrado. Entonces, es ahí donde el comité, en vista de que existe una inexactitud, digámoslo así, no por parte tal vez del proveedor, sino de la entidad, procedió a hacer no validar, ese es el único contrato. Debemos también entender que el impugnante, en este caso, los demás contratos y las demás presentaciones ha estado conforme a regla y se le ha considerado para el tema de su evaluación. El único contrato que
se ha retirado por esta observación, porque hay una modificación, la cual no se encuentra registrada tampoco por la entidad, ha sido retirado por el comité, que ha sido el único contrato. Con respecto a la evaluación de las metodologías, lo voy a dejar al ingeniero Ronnie, que él es encargado del tema del área, ya que ese también es un componente técnico y se evalúa de acuerdo a los criterios que se han establecido en las bases, ¿no?, del procedimiento. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos los participantes en la sala. Quienes hablan es Ron Esquivel Loaiza, por parte de la entidad. Por razones de tiempo, vamos a ocuparnos, dentro del segundo petitorio subordinado, de la recalificación del impugnante. En la observación número 1, según acta, el impugnante no integró en un solo cronograma, conforme lo solicitado en las bases integradas, y lo cual fue aclarado en la consulta 193. Pero antes, disculpen, voy a solicitar proyectar la PPT que tengo lista. Por favor, si me pueden autorizar. Adelante, señor Loaiza. Bien. Como decía, en la observación 1, según acta, el impugnante solo presenta un cronograma. No presenta un solo cronograma, presentan 4. Y en el folio 690 solo consigna el personal y no los recursos que se deben asignar. De acuerdo a la observación 2, existe falta de claridad en los plazos de las secciones. El proyecto consiste en 9 secciones y cada sección tiene plazos de ejecución. El contratista no presenta, el impugnante no presenta de acuerdo a los TDR, por eso no se convalida, no considera en forma clara los plazos de ejecución de cada fase. Bien, en la observación número 3 se presentan incongruencias en los plazos y duración. El proyecto tiene tres etapas. La elaboración del expediente, que tiene una duración de 420 días, la ejecución de obra propiamente dicha, que tiene 720 días, y la operación asistida, que tiene un plazo de 360 días. En este caso, en la incongruencia que señalamos, el impugnante señala un plazo de 424 días, y en las bases integradas se consigna 420 días calendario para la etapa de elaboración de expediente técnico. Por eso es que no se le otorga puntos al impugnante. Seguidamente vamos a ocuparnos de la metodología propuesta para la supervisión de la ejecución de obra. En la observación 1, el impugnante presenta nuevamente un acto de entrega de terreno, y en las bases se considera un solo acto, que es para la etapa de la formulación del expediente técnico. Aquí comete un grueso error el impugnante en consignar nuevamente este evento para la etapa de ejecución de obra, por lo cual no se le consigna punto. Seguidamente, en la observación 2 de la etapa de la metodología propuesta para la ejecución de obra, no desarrolla un cronograma detallado de las actividades, asignando recursos y materiales, que está en la lámina, como se muestra. Y en folios 710 y 719 solo consigna un cronograma en el cual no asigna personal ni recurso conforme lo solicitado en las bases. Finalmente,
en la observación 3, de la participación parcial del especialista en topografía y geodesia, las bases establecen claramente que la participación de topografía y geodesia es al 100% durante los 720 días que dura la ejecución de obra. El impugnante solo ha consignado el 50% de participación, es decir, 360 días de participación de esta especialidad que es importante en todo proceso de ejecución de obra, que es la topografía y geodesia. Gracias. Muy bien. Agradecemos los informes de los representantes de la entidad. Señor Leonardo Sumaeta, ¿desea ejercer su derecho de réplica? Sí, señor presidente, muchas gracias. Por 3 minutos, por favor. Adelante. En primer término, respecto a lo expresado por la abogada del adjudicatario, habla de que no hay que sí existe sentencia firme. Bueno, sabemos de que si está en casación y los efectos de una sentencia judicial se suspenden por la interposición del recurso, lógicamente que no podemos hablar de sentencia firme, ¿no? La medida cautelar a la que alude, adicionalmente, no ha ordenado en ningún momento el Tribunal de Contrataciones se abstenga nada. Ha hablado del OCE y sus dependencias. Habría que analizar si es que el Tribunal de Contrataciones del Estado, tomando en consideración su autonomía funcional para resolver, podría haberse afectado o en todo caso implicado con esa decisión jurisdiccional cautelar, ¿no? Ahora, y un aspecto que es fundamental. La abogada cita en cada momento a la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado que ha dictado una resolución. Sí, efectivamente dictó una resolución, pero ello no implica, primero no tiene la condición de precedente, como lo hacen mencionar. De precedente no tiene nada, es una decisión de una de las salas del Tribunal de Contrataciones del Estado. En segundo lugar, la pregunta es, ¿qué es lo que establece el artículo 59.1 del reglamento? Que las traducciones las realiza un traductor público juramentado o un traductor colegiado certificado. ¿Existe un traductor público? No. ¿Existe un traductor colegiado certificado? Sí, existen dos. La pregunta es, ¿por qué los señores se fueron a un traductor público y además que es su representante legal permanente y no un traductor colegiado certificado? ¿Por qué desconocieron los alcances de la norma? Esa es la pregunta. Ese es el kit del asunto, señor presidente, señores vocales. Eso es lo que han evitado, la abogada muy sagazmente ha evitado. ¿Por qué no ingresamos al tenor de la norma imperativa y ella busca el recoveco para ir por el traductor especial? No, hay que ser muy claros en esto. ¿Por qué? Si había traductores colegiados certificados, ¿por qué no acudieron a ellos? Entonces, no es que no hubiese un traductor colegiado certificado. Ahora, dice de que es subsanable. Falso. Es subsanable en la medida que se hubiese presentado, que no se hubiese presentado una traducción. Pero si el postor es lo poco diligente para presentar una mala traducción, lógicamente de que eso ya no es subsanable, porque ya es un error. Ahora, en cuanto a lo que ha manifestado el comité de selección o sus representantes sobre la experiencia nuestra, sobre el primer servicio, lógicamente esto realmente es triste ver lo que expresan. ¿Por qué? Porque, señor presidente, no es cierto. Si efectivamente la entidad se equivoca en la nomenclatura del contrato, que el contrato de ejecución de obra 027-2012, pero las bases estándar y además establecen claramente que el comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. Entonces, el contrato fue suscrito el 11 de diciembre de 2023 y eso está en la parte final del contrato y lo hemos ofrecido como prueba, está en el escrito de apelación. Pero además en la constancia de prestación claramente se señala que fue suscrito el 11 de diciembre de 2013. Entonces, el análisis tiene que ser integral, no tiene que ser parcial ni parcializado. Dado el tiempo, señor presidente, y atento a las preguntas que el tribunal tenga bien realizar. Muchas gracias. Bien, gracias. Doctora Reyes. Señor presidente, 3 puntos. Número 1, el memorándum 410 que remite el procurador público, se lo remite literalmente a la presidenta del Tribunal del OCE al año 2023 y específicamente le comunica la medida cautelar y le dice de manera literal que no puede ser considerado DOWA ni COWA como
pertenecientes a un mismo grupo económico y que se abstengan a realizar cualquier acción vinculada a ese criterio y se lo comunican al tribunal. Ergo, cualquier duda que hubiera sobre el extremo, el mismo procurador público lo ha zanjado al momento de remitirlo al tribunal en específico, con lo cual no podemos hablar de grupo económico. Número dos, señor presidente, hay que hacer un tema muy claro. Solamente a partir de junio de 2025 existe la posibilidad de los traductores colegiados certificados. Anteriormente, antes de esta fecha, la traducción al idioma coreano, del coreano al peruano, solo podía ser a través de traductores públicos especiales y con el refrendo del Ministerio de Relaciones Exteriores, como es lo que nosotros presentamos. Recordemos que la modificación sale en mayo del 2025 y recién a partir de junio se ha implementado estos mecanismos para el idioma coreano. Pero a la fecha en la cual nos hemos encontrado, la fecha de presentación de la propuesta, abril, el único procedimiento que nosotros podíamos optar era la traducción especial con el refrendo de Relaciones Exteriores. Como bien ha sido ratificada en la resolución que he hecho mención, y que no es cualquier cosa, es un precedente. Podrá no ser un precedente de observancia obligatoria, pero es un precedente, hay un tema de principio de predictibilidad. Y que ha sido remitido por esta misma sala, ¿no? Donde ya se determinó que las traducciones especiales son válidas, considerando que existe la verificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, como está en el caso en específico, y que reviste todo el principio de legalidad, como bien lo dice el artículo 18 del Decreto Legislativo 1666. Y finalmente ratificamos que se ratifique, disculpe la redundancia, los 0 puntos en lo que es la metodología, tanto en lo que es expediente técnico, se pidió un cronograma y presentaron 4 en lo que es la parte relacionada a la elaboración de expediente técnico, y en la parte vinculada a la ejecución de obra, aparte de los errores que hay respecto a los plazos, presentan 3 cronogramas en lugar de 1, y complementariamente a ello, tal como menciona la otra parte, ese contrato ni siquiera aparece en Infoobras, ¿no? Entonces, con lo cual, si hay una duda razonable y solicitamos, también no se les otorguen los 5 puntos y se ratifique la calificación efectuada por el Comité Especial. Muchas gracias. Los representantes de la entidad, ¿algo que agregar? Señora Casiete, Loaiza, Lupaca. Señor presidente, sí, bueno, con respecto a lo que mencionó el doctor Leonardo, sí, la evaluación es integral, efectivamente, y justamente porque es integral, dentro de la documentación presentada, hemos revisado cada una de estas resoluciones, no hace mención a ningún tema de modificación. Debemos entender que la numeración de lo que viene a ser un contrato dentro de cualquier tipo de registro, se cambia el número, es otro. Adicionalmente, hemos buscado dentro de los registros del CIACE este contrato y desgraciadamente tampoco aparece, por lo que no hemos podido visualizar de manera más asertiva este contrato. Como le vuelvo a repetir, el comité solamente se ha basado en lo estricto establecido en las bases ya una vez integradas definitivamente por el OCE, y no hemos actuado de otra forma más allá en el amparo de la norma, ¿no? Mi parte, eso es todo. Muy bien. Ingeniero Ronnie. Así, bueno, solo para ratificarnos en la evaluación de la propuesta del impugnante, básicamente, tanto para la elaboración del expediente técnico como para la fase de ejecución de obra, han sido errores del impugnante, ¿no? Como se ha establecido claramente, tanto en plazos, tanto en la forma en la presentación de los cronogramas, ha tenido confusión, por lo que nos ratificamos en la evaluación que se le ha hecho a su oferta. Gracias. Muy bien. Habiendo concluido los informes, las réplicas y las dúplicas, tanto del consorcio impugnante como el consorcio adjudicatario, así como de los representantes de la entidad, ¿las señoras vocales desean realizar alguna consulta? Doctora Merino.
Buenos días, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Doctora Jáuregui. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consulta. Gracias. Muy bien, yo tampoco tengo consultas. Creo que los temas que van a ser objeto de revisión por este colegiado están claramente determinados, han sido claramente expuestos. Les agradecemos por la información brindada, por su presencia. Vamos a valorar la información que nos han proporcionado, también la documentación que ha sido remitida al expediente oportunamente. De este modo, no habiendo consultas de parte de la sala, damos por concluida la audiencia pública. Muy buenos días a todos.